Gracias por acompañarnos esta mañana. Realmente es un honor poder estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de compartir unas palabras, de reflexionar juntos sobre algunos de los temas más importantes que nos afectan a diario. La vida moderna, en ocasiones, nos empuja a ir más rápido de lo que nos gustaría, y es por eso que este momento de encuentro, aunque breve, es tan valioso. A veces, todos necesitamos un pequeño espacio para detenernos, mirar a nuestro alrededor y, más importante aún, ver hacia el futuro con esperanza y determinación. Es probable que algunos de ustedes tengan por delante una jornada laboral bastante extensa, ¿verdad? Esas jornadas largas que parecen no tener fin, aquellas que a veces sentimos que nos sobrepasan, pero que al mismo tiempo son las que nos permiten alcanzar nuestras metas, objetivos y, lo que es aún más importante, contribuir al bienestar de los demás. El trabajo es un pilar fundamental en la vida de todos, y aunque muchas veces parece que las horas no pasan, que la jornada no tiene fin y que el cansancio se apodera de nosotros, al final son esas mismas horas las que nos brindan la oportunidad de construir algo más grande, algo más significativo. El sacrificio de hoy es, en muchos casos, el cimiento del futuro. En mi caso personal, mi día comienza a las 5 de la mañana, un momento en el que la mayoría de las personas aún están dormidas, recuperándose de la jornada anterior. Mientras muchos aún disfrutan de las horas de descanso, yo ya me encuentro en plena actividad, preparándome para un día de trabajo intenso. Mi jornada, al igual que la de muchos de ustedes, termina mucho más tarde de lo que muchos considerarían razonable. A veces parece que el tiempo no alcanza, que el esfuerzo se estira hasta el punto de agotamiento, pero es en esos momentos donde realmente se forjan los avances, donde se construye el camino hacia nuestras metas. Y aunque a veces me cueste, aunque las horas parezcan interminables, lo hago con la esperanza de que mi esfuerzo no solo sea para mí, sino para todos aquellos que, de alguna forma, se verán beneficiados por ello. Mi objetivo, mi motivación diaria, es la de hacer que, en el futuro, los trabajadores y las trabajadoras puedan disfrutar de una jornada más reducida, de un espacio de tiempo más equilibrado entre el trabajo y la vida personal. Es cierto que el trabajo puede ser arduo, puede ser desafiante, incluso abrumador en algunos momentos. Pero lo que nos mantiene en pie es la esperanza de que, al final, el sacrificio de hoy traerá consigo un cambio positivo para el mañana. Sabemos que un mundo laboral más justo, más equilibrado, es posible, y que cada paso que damos hacia esa meta nos acerca a un futuro donde las jornadas de trabajo sean menos extenuantes y más satisfactorias para todos. Al final, el trabajo no debe ser solo una obligación, sino una forma de contribuir al bienestar común, de construir una sociedad en la que podamos vivir y disfrutar no solo de los frutos de nuestro esfuerzo, sino también del tiempo que pasamos con nuestros seres queridos, de la satisfacción de saber que nuestro trabajo tiene un propósito más grande. Y sí, aunque a veces las jornadas sean largas y el esfuerzo sea inmenso, el objetivo final sigue siendo el mismo: mejorar las condiciones laborales de todos, darles a los trabajadores un poco más de tiempo para disfrutar de sus vidas, para ser dueños de su tiempo, para poder enfocarse en lo que realmente les importa. Al final del día, esa es la meta que todos debemos perseguir: hacer del mundo un lugar mejor, más justo, más humano. Ahora bien, si hablamos de trabajo, pero también de la política que en muchos casos marca el rumbo de nuestro entorno laboral, hay algo que me gustaría comentar que me parece fundamental. Uno de los mayores peligros en la política, en cualquier ámbito de poder, es la arrogancia. Esa sensación de estar por encima de todo, de no tener que rendir cuentas a nadie, de creer que se posee la verdad absoluta. Es algo que parece estar muy presente en muchos políticos que, cuando ascienden a posiciones de poder, pierden la perspectiva de la realidad y se sienten invulnerables, como si nada pudiera cuestionar sus decisiones o sus palabras. Sin embargo, cuanto más alto se asciende en el ámbito político, mayor es la caída cuando la realidad, tarde o temprano, se impone. La arrogancia política es peligrosa porque niega el diálogo, impide el aprendizaje y, lo que es aún peor, puede llevar a tomar decisiones erróneas que afecten negativamente a la vida de muchas personas. Esas caídas, cuando la verdad sale a la luz, son estrepitosas y nos sirven como lecciones de humildad para todos. Hoy tenemos un claro ejemplo de esta arrogancia política que se ha estrellado contra la verdad de forma rotunda y sin posibilidad de retorno. Hablo de la ministra Yolanda Díaz, quien en un abrir y cerrar de ojos pasó de la gloria política a la humillación más absoluta, todo debido a una entrevista que quedará grabada en la historia de la política española. Esta entrevista, sin duda alguna, ha sido una de las más reveladoras que hemos visto en los últimos tiempos, no solo por las palabras de la ministra, sino por la forma en que se desenvolvió el intercambio. Durante esta entrevista, Carlos Alsina, con su característica habilidad, destapó las contradicciones y la falta de coherencia de la ministra, mostrándonos a todos una imagen que muchos no esperaban. En cuestión de minutos, lo que parecía ser una charla política más terminó siendo una de las humillaciones más grandes que hemos presenciado en directo.
Fue un momento incómodo, incluso doloroso de ver, porque reflejó no solo la soberbia de una persona en una posición de poder, sino la fragilidad de ese poder cuando la verdad comienza a salir a la luz. La arrogancia política se estrelló contra la realidad con una fuerza tal que dejó a muchos cuestionando las decisiones que se toman desde los despachos del poder. Esa entrevista, ese momento de exposición pública, fue una lección de humildad para aquellos que creen que el poder es eterno, para aquellos que piensan que pueden escapar de la verdad a través de la manipulación o la soberbia. Sin lugar a dudas, fue un punto de inflexión en la historia reciente de la política española, un recordatorio de que la arrogancia nunca es un buen consejero. Yolanda Díaz llegó a los estudios de Onda Cero con una actitud confiada que reflejaba una mezcla de orgullo y determinación, como si estuviera por presentar la solución definitiva a los problemas laborales que tanto han aquejado a los trabajadores españoles. Su rostro, iluminado por una sonrisa amplia y segura, denotaba que, para ella, esa era la ocasión perfecta para mostrar al mundo el gran logro de su carrera política, la tan anunciada reducción de la jornada laboral. Una reforma que, según sus palabras, marcaría un antes y un después en la historia de la política laboral de España. Ella había trabajado durante meses, incluso años, para conseguir que esta propuesta se materializara, y ahora, con todo el optimismo que su puesto le permitía, parecía estar lista para recibir una avalancha de elogios. Según la ministra, su propuesta no solo beneficiaría a los trabajadores, sino que también tendría un impacto profundo en la estructura social y económica del país, mejorando, por ende, la calidad de vida de todos los ciudadanos. En su discurso, Yolanda Díaz dejó claro que no se trataba solo de una medida puntual, sino de una verdadera transformación en la forma en que los españoles conciben y experimentan el trabajo. Según lo que nos transmitió durante esa entrevista, la ministra consideraba que esta reforma no solo tendría el efecto directo de disminuir las horas de trabajo, sino que también provocaría un incremento significativo en los salarios. El plan de Díaz estaba orientado a que los trabajadores pudieran trabajar menos, ganar más, y de esta forma, disfrutar de una mejor calidad de vida, sin que ello supusiera una merma en la productividad ni en la competitividad de las empresas. Con esa promesa, la ministra planteaba un escenario ideal en el que los empleados españoles se beneficiarían de un aumento en sus ingresos, mientras que las empresas continuarían prosperando. En sus palabras, lo que nos ofrecía era la posibilidad de alcanzar un equilibrio perfecto entre el trabajo y la vida personal, un sueño que muchas personas ya consideraban utópico. Pero para ella, no solo era posible, sino que estaba a punto de convertirse en una realidad palpable. La ministra parecía estar convencida de que estaba a punto de dar un golpe de efecto, de presentar una política revolucionaria que cambiaría para siempre las condiciones laborales en España. Con su mirada llena de confianza, compartía con el público su visión de cómo esta reforma laboral transformaría la sociedad española, convirtiéndola en un modelo a seguir para otros países. Según Díaz, la reducción de la jornada laboral se convertiría en el principal motor de progreso social, no solo porque los trabajadores tendrían más tiempo libre, sino también porque ello llevaría a una redistribución más equitativa de los recursos y las oportunidades. La ministra hablaba con tal fervor que parecía estar convencida de que sus palabras eran suficientes para convencer a cualquiera de la necesidad de implementar dicha reforma de manera inmediata. Con cada frase, Díaz construía una imagen de sí misma como la gran defensora de los derechos laborales, la salvadora de los trabajadores que, finalmente, verían un cambio significativo en sus condiciones de vida. De alguna manera, a través de su discurso, se posicionaba como la heroína de una causa justa que, en sus propias palabras, cambiaría el curso de la historia laboral en España. No obstante, lo que la ministra no había previsto es que, en esa entrevista, se encontraría con un periodista que no se dejaría arrastrar por el encantador discurso de la política. Carlos Alsina, conocido por su estilo incisivo y su capacidad para desmantelar las posturas políticas con preguntas directas y sin rodeos, estaba decidido a ir más allá de las promesas y a escarbar en los detalles que, para él, eran cruciales para entender si la reforma propuesta era realmente viable. Alsina no iba a permitir que Yolanda Díaz se saliera con la suya sin que se enfrentara a los hechos, a la contradicción que había quedado expuesta de forma flagrante a lo largo de su discurso. El periodista, de una manera meticulosa, comenzó a interrogar a la ministra, no para descalificarla, sino para hacerle reflexionar sobre las posibles inconsistencias y falacias en su propuesta. En un momento crucial de la entrevista, cuando Yolanda Díaz parecía estar alcanzando su punto máximo de entusiasmo, Carlos Alsina lanzó una pregunta sencilla, pero letal, que cambiaría el curso de la conversación de forma inesperada. Ministra, su propio ministerio no cumple con la jornada de 37,5 horas. ¿Cómo explica esto? La pregunta era directa, clara y sin adornos,
y en su simplicidad, apuntaba al núcleo de la contradicción que Yolanda Díaz misma había creado a lo largo de su discurso. A pesar de que la ministra había afirmado con total confianza que su reforma sería la solución para mejorar las condiciones laborales en España, ella misma no parecía ser capaz de aplicar las mismas reglas en su propio ministerio. Y fue en ese momento cuando la fachada de seguridad que había mantenido durante toda la entrevista comenzó a desmoronarse. El silencio que siguió a esa pregunta fue casi palpable. Yolanda Díaz, que hasta ese momento había estado hablando con total confianza, se quedó momentáneamente sin palabras. Su rostro, que hasta entonces reflejaba orgullo y determinación, pasó a mostrar una mezcla de desconcierto y nerviosismo. La ministra, que había llegado al estudio con una postura firme y un discurso perfectamente ensayado, se vio de repente desbordada por una pregunta que no podía evadir. La contradicción entre lo que decía y lo que hacía se hizo tan evidente que no pudo disimularla, y su respuesta vacilante dejó en evidencia la falta de coherencia en su planteamiento. En lugar de dar una explicación convincente, la ministra intentó justificarse, pero sus palabras no lograban ocultar la fragilidad de su postura. La contradicción que ella misma había sembrado al no cumplir con lo que predicaba quedó expuesta de forma brutal, y la imagen que había estado construyendo con tanto esfuerzo se desmoronó ante los ojos de los espectadores. El cambio en la actitud de la ministra fue inmediato. La sonrisa confiada que había mostrado al principio de la entrevista desapareció por completo, y en su lugar apareció una expresión que reflejaba incertidumbre. Durante varios segundos, Yolanda Díaz intentó recuperar la compostura, pero ya era tarde. La pregunta había sido tan certera que dejó al descubierto la contradicción de sus propias políticas. El aire de autoridad y convicción que había mostrado al principio se desvaneció por completo, y la ministra no pudo evitar titubear al intentar defender lo que, hasta ese momento, había sido el núcleo de su discurso político. La entrevista, que inicialmente parecía ser una plataforma para que Yolanda Díaz brillara como la líder de una causa histórica, se transformó rápidamente en un momento de humillación pública. La ministra, que había llegado con la firme convicción de que su propuesta sería recibida como un triunfo, se vio atrapada por su propia incoherencia. Lo que había comenzado como una exaltación de su reforma laboral terminó siendo una lección de cómo la arrogancia política puede desmoronarse rápidamente cuando se enfrenta a la verdad. La pregunta de Alsina, en su simplicidad, había destapado una grieta que nadie había anticipado, y lo que parecía ser el gran logro de Díaz terminó siendo una vulnerabilidad que no pudo eludir. En ese instante, la ministra pasó de ser la gran defensora de la causa laboral a una figura expuesta, vulnerable ante la opinión pública. La entrevista dejó claro que la política laboral de Yolanda Díaz no estaba respaldada por hechos consistentes ni por la coherencia interna que uno esperaría de una propuesta de tal envergadura. En ese momento, la realidad política, tan elusiva para muchos, se estrelló de lleno contra la soberbia y las promesas vacías. El poder de las palabras, cuando no están acompañadas por acciones concretas, quedó al descubierto para todos los oyentes, y lo que prometía ser una intervención histórica terminó convirtiéndose en una advertencia sobre los peligros de la arrogancia política. La ministra Yolanda Díaz, visiblemente incómoda ante el planteamiento directo de Carlos Alsina, intentó con todas sus fuerzas salir del apuro, pero cuanto más intentaba justificar su posición, más evidente se hacía la contradicción que la rodeaba. A medida que intentaba responder, las palabras le salían de manera atropellada, como si intentara encontrar un resquicio por donde escapar de la pregunta incisiva que la había dejado sin fundamento. Y es que, ¿de qué sirve aprobar una ley que ni siquiera se aplica dentro del propio gobierno? Este es el corazón de la cuestión. La contradicción era tan obvia que, al intentar justificar su postura, la ministra cavaba aún más profundo el agujero en el que ella misma se había metido. No solo se estaba poniendo en duda la eficacia de la medida que ella misma había defendido con tanto fervor, sino que también se estaba poniendo en entredicho la credibilidad del propio gobierno. ¿Cómo podría Yolanda Díaz esperar que el resto de las empresas en España cumplieran con la ley de reducción de la jornada laboral si ni siquiera su propio ministerio lo hacía? La contradicción era flagrante, y la ministra no podía ocultarla. Su intento de eludir la respuesta fue desesperado. Dijo que su ministerio estaba en ello, que estaban trabajando en implementar la reforma, que todo lleva su tiempo. Sin embargo, esas excusas solo sirvieron para agravar aún más la situación. La falta de concreción y la evasión de la pregunta, lejos de calmar la situación, hicieron que la contradicción se hiciera más evidente ante los ojos de los oyentes. El daño ya estaba hecho, y las preguntas seguían siendo completamente válidas. Si la reducción de la jornada laboral es tan histórica, tan positiva, tan viable, ¿por qué el propio gobierno no la aplica de inmediato? Es un cuestionamiento directo, claro y contundente que no dejó margen para la defensa.
Al final, la realidad se impuso. Yolanda Díaz no podía explicar por qué su propio ministerio no cumplía con lo que ella misma había propuesto como una medida transformadora. La pregunta, como un espejo que refleja las carencias de la política, no solo la dejaba expuesta a ella, sino a toda una administración que, al parecer, se encontraba atrapada entre la retórica grandilocuente y la falta de acción concreta. La entrevista no solo dejó al descubierto la falta de coherencia de la ministra, sino que también expuso una contradicción aún mayor que afecta al gobierno de Pedro Sánchez en su conjunto. Este gobierno se ha presentado públicamente como el gran defensor de los derechos laborales, de los trabajadores, pero en la práctica, ni siquiera parece capaz de cumplir con sus propias leyes. Prometen un avance en los derechos laborales, pero la evidencia de la falta de implementación es innegable. La ley que Yolanda Díaz promueve como una de las más grandes reformas en la historia de la política española, ni siquiera ha sido aplicada por el propio ministerio que ella lidera. Este gobierno, que presume de ser un modelo de progreso social, parece estar sumido en una desconexión alarmante con la realidad que vive la ciudadanía. Nos dicen que la jornada laboral debe reducirse, que esa es la clave para mejorar las condiciones de los trabajadores, pero ni siquiera en la administración pública se cumple con esa norma. Nos hablan de un futuro de prosperidad, de salarios más altos, de una vida mejor para todos, pero la cruda realidad es que el costo de la vida sigue disparado, y la dificultad para llegar a fin de mes se ha convertido en una constante para millones de españoles. El contraste entre lo que nos prometen y lo que realmente ocurre en el día a día es abismal, y la brecha entre la teoría y la práctica se ensancha cada vez más. Lo que en un principio parecía ser un mensaje de esperanza, un discurso de cambio y progreso, se ha ido desmoronando ante los ojos de la opinión pública. Cada vez más personas empiezan a despertar de esta falsa promesa de avance y progreso que este gobierno ha estado repitiendo sin cesar. Los ciudadanos, que durante un tiempo estuvieron dispuestos a creer en las promesas de una política orientada al bienestar de los trabajadores, empiezan a darse cuenta de que estas promesas son solo eso, palabras vacías, lanzadas para ganar titulares y generar expectativas, pero que en la práctica no se traducen en cambios reales. Los ciudadanos ya no creen en las promesas de un futuro mejor, porque lo que ven es un gobierno más preocupado por el ruido mediático, por los titulares y las campañas de marketing político, que por abordar los problemas reales que enfrentan cada día los españoles. La sensación de desconexión es cada vez más palpable, y la distancia entre el gobierno y la realidad de la sociedad es tan grande que resulta difícil ver cómo se puede alcanzar un entendimiento entre ambas partes. Yolanda Díaz no es un caso aislado. Su situación refleja un patrón que se repite una y otra vez en el seno del gobierno de Pedro Sánchez. Promesas grandilocuentes, declaraciones de intenciones que son incapaces de concretarse en acciones, y un evidente distanciamiento de los problemas reales que afectan a los ciudadanos. Este gobierno parece ser experto en vender soluciones, pero carece de la voluntad y la capacidad para llevarlas a cabo. Las políticas anunciadas se presentan con gran pompa, pero cuando llega el momento de la implementación, se quedan en el papel. En lugar de ver avances, lo que estamos presenciando es un ciclo interminable de promesas incumplidas y medidas que no se materializan. Es como si el gobierno viviera en una burbuja, alejado de la vida cotidiana de los españoles, y se dedicara a elaborar discursos que no corresponden con la realidad que viven los ciudadanos. La desconexión es tal que el gobierno parece estar más interesado en generar titulares positivos que en abordar los problemas verdaderos, en dar la impresión de estar avanzando, en lugar de realmente hacerlo. Lo más alarmante es que este patrón no solo afecta a la ministra Yolanda Díaz, sino que es un reflejo de una política de comunicación que se ha instaurado en el gobierno de Pedro Sánchez. Un gobierno que vive de eslóganes vacíos, de promesas que nunca se cumplen y que se apresura a vender un futuro mejor sin ofrecer las soluciones concretas que los españoles necesitan. Este enfoque ha creado expectativas irreales, que terminan desinflándose cuando los ciudadanos se dan cuenta de que lo prometido no llega a materializarse. Las promesas de un país mejor se desvanecen como castillos de naipes, ante la falta de acción real y una desconexión cada vez más evidente con las necesidades y expectativas de la sociedad. La falta de coherencia y la incapacidad de cumplir con lo prometido están desgastando la confianza de los ciudadanos, y la sensación de frustración se apodera cada vez más de aquellos que, con esperanza, esperaban un cambio que no ha llegado. Entrevistas como la realizada por Carlos Alsina a Yolanda Díaz son cruciales, no solo porque permiten esclarecer las verdaderas intenciones y acciones de los políticos, sino porque, más importante aún, nos ofrecen una mirada sin filtros a la realidad que el gobierno está tratando de ocultar bajo un manto de promesas vacías. En tiempos en que la política se ha convertido en un juego de titulares y discursos cuidadosamente elaborados para agradar a las masas, situaciones como estas son esenciales para que la ciudadanía pueda ver más allá de la fachada de buenos propósitos y grandes reformas. Las preguntas incómodas, esas que incomodan a quienes están en el poder, son las únicas que realmente nos permiten desentrañar lo que realmente está ocurriendo.
La entrevista entre Carlos Alsina y Yolanda Díaz no solo fue un cruce de preguntas y respuestas, sino una de las revelaciones más impactantes sobre la verdadera naturaleza de las políticas laborales del gobierno. A lo largo de la conversación, quedó claro que Yolanda Díaz, a pesar de su elocuencia y su aparente seguridad, no estaba preparada para defender sus propias palabras ni justificar las contradicciones evidentes de su discurso. La ministra llegó con la intención de presentar su propuesta como una de las reformas más transformadoras de la historia reciente de España, algo que cambiaría no solo el panorama laboral, sino también la vida de los trabajadores. Sin embargo, cuando Alsina le planteó una pregunta directa y sencilla sobre el incumplimiento de su propia propuesta dentro de su ministerio, Yolanda Díaz no pudo responder. Y lo que fue aún más revelador fue la forma en que intentó salir del apuro, con excusas y vaguedades, que solo sirvieron para agravar la situación. Su respuesta fue un claro reflejo de la desconexión entre lo que predica y lo que practica, de la falta de voluntad real para aplicar sus propias políticas, y de una incoherencia flagrante que dejó en evidencia su falta de convicción. Lo que esta entrevista desveló fue una verdad incómoda para el gobierno de Pedro Sánchez. Ni siquiera los propios ministros están comprometidos con las medidas que promueven. El gobierno habla de la reducción de la jornada laboral como si fuera la solución definitiva a todos los problemas de los trabajadores, pero la realidad es que ni siquiera los ministerios de su propio gobierno se adhieren a esta misma normativa. Si el propio Ministerio de Trabajo no cumple con las normas que ellos mismos proponen para los trabajadores del país, ¿cómo pueden esperar que las empresas y los ciudadanos respeten una ley que ni siquiera ellos mismos aplican? ¿Cómo pueden exigir a las empresas que ajusten sus horarios laborales, cuando dentro de su propio ministerio se violan esas mismas leyes? Es una contradicción tan obvia y tan flagrante que no se puede pasar por alto. Y, sin embargo, el gobierno sigue tratando de vendernos la idea de que están trabajando para mejorar las condiciones laborales y económicas del país, cuando ni siquiera pueden cumplir con las leyes que ellos mismos promueven. Este tipo de situaciones deja al descubierto lo que muchos ya sabían: este gobierno no está comprometido con los intereses de los ciudadanos, ni con la mejora real de sus condiciones de vida. La política que se presenta al público es solo una fachada, un espectáculo diseñado para mantener a las masas distraídas con promesas que nunca se cumplen. Mientras tanto, en la vida real, las cosas siguen igual o incluso empeoran. La administración de Pedro Sánchez está más preocupada por su imagen pública, por generar titulares que alimenten su ego y su popularidad, que por abordar los problemas reales que afectan a los trabajadores y a las familias españolas. La hipocresía es palpable. No es solo Yolanda Díaz la que está desconectada de la realidad, es un patrón que se repite en todo el gobierno. Desde el presidente Pedro Sánchez hasta cada uno de sus ministros, todos parecen estar jugando a un juego de palabras vacías, en lugar de actuar con coherencia y responsabilidad. Cada vez más personas están empezando a despertar ante esta realidad. Ya no se trata solo de una minoría escéptica o crítica, sino de una creciente mayoría que comienza a ver a través de las mentiras y los discursos vacíos del gobierno. La ciudadanía está tomando conciencia de que las promesas de mejora laboral, de un futuro más justo, no son más que trucos de marketing político. A pesar de los discursos sobre derechos laborales, igualdad y progreso, lo cierto es que los problemas fundamentales del país no se resuelven. Los sueldos siguen estancados, el costo de la vida sigue subiendo, y las condiciones laborales de muchos trabajadores siguen siendo precarias. Mientras tanto, los ministros y los altos funcionarios del gobierno viven alejados de la realidad, en una burbuja política, desconectados de las dificultades cotidianas que enfrenta la población.